me decían por ahí, la segunda lectura, la segunda. Hoy no es fiesta de precepto, por lo tanto solamente tenemos una lectura. Pero hoy es el día de San José, el gran olvidado, aquel que Dios utilizó para este proyecto de eternidad junto con María, pero que es el gran olvidado de la humanidad. En la humildad y en la sencillez resplandece el poder de Dios. Y hoy es verdad que es el día de San José el obrero. El día de San José, el 19 de marzo, es el día donde hay fiesta. Fiesta del Padre, de los Pepes. ¿Sabéis por qué los Pepes son José? ¿Sabéis por qué? Porque viene de padre putativo. Pepe, San José era el padre putativo de Jesús. Y por eso Pepe. Pero hoy, aprovechando de que no era día de precepto, aprovechando de que San José en su humildad nos va a dejar, vamos a hablar un poco sobre un don, un carisma en la Iglesia que a veces es muy desconocido y que por ser desconocido no quiere decir que no sea verdad o real, y que también a veces por ser desconocido nos echa un poco para atrás. Vamos a hablar del carisma o el don de lenguas. ¿Sabéis lo que es el don de lenguas? ¿Quién viene por primera vez aquí a este encuentro? Que levante la mano. Bueno, antes levantaron la mano más personas, pero ahora se queda un poco de vergüenza. A ver si el Padre ahora nos va a decir que oremos en lengua. Hay muchos carismas desconocidos. El gran defecto de los católicos es la falta de formación. Ese es un gran defecto nuestro, de nuestra Iglesia. Como también el carisma, el descanso del espíritu. Ya parece que los obispos van entrando un poco, no todos, algunos todavía, eso es un cemento fuerte, pero algunos sí. Hace poco le decía yo a mi obispo, don Antonio, si es que en nuestra asamblea se da mucho el descanso en el espíritu, ¿qué le parece a usted? Y yo decía, a ver qué dice. Y me contestó, eso es un don del Espíritu Santo. Bien. Hay mucha gente que no entiende el descanso en el espíritu. Incluso gente que han venido y el descanso en el espíritu les ha superado tanto que se han ido pasmados diciendo que somos una secta. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye así mejor? No, sí. Así. Diciendo que somos una secta. ¿La secta de quién? De Jesús. No hacemos nada diferente de lo que la Iglesia nos permite hacer. Como le decía yo a mi obispo emérito, rezamos o cantamos la coronilla, rezamos el rosario, rezamos las vísperas y celebramos la misa a estilo carismático. Si ya más carcas no podemos ser. El demonio muchas veces se infiltra dentro de nuestra propia Iglesia. No necesitamos los enemigos de fuera, los tenemos dentro. El enemigo no hace falta que venga por los de fuera, les da igual, pasa. No cree, pasan de la Iglesia y pasan de nuestra forma y estilo. Pero el demonio sí se encarga de enfrentar dentro de la Iglesia los tradicionalistas con los más avanzados. Y ahí surge siempre el conflicto, la no comprensión y el no entendimiento.
pero es necesaria tener formación y preparación para que podamos defender nuestra propia verdad, que es la verdad del Señor. El don de lenguas se ha hablado mucho, pero a veces se ha hablado mal. Para muchos, como decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, al que tuve la suerte y la bendición de conocerle, un obispo colombiano. Aquí están nuestros hermanos de Colombia. A Iván, que lo conocí cuando fui a Colombia, a la Fuente de la Misericordia. Allí estaba Iván apoyándome con su música. Y también Brian, al que no pude conocer en verano porque vino también con 2 o 3 hermanos de la comunidad, pero el pobre estaba ingresado en el hospital, Brian. Y hoy está aquí con nosotros, van a estar aquí un mes haciendo un poco de recorrido. Pues Monseñor Uribe Jaramillo decía eso, que el don de lenguas es como el cuco, que da miedo y que pone en guardia ante un fenómeno insólito, pero lo debemos mirar bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la mirada del Espíritu Santo, porque no es invento de los hombres, sino acción del Espíritu de Dios en nuestra asamblea. Además de ser un carisma del Espíritu Santo, como leemos en la carta a los Corintios, es un don de oración personal que nos regala el Señor para que alabemos y glorifiquemos a Dios. Por lo tanto, el don de lenguas es dejarnos abandonar en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga a nosotros y en nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros, pueda el Espíritu Santo orar con nosotros a Dios. Y es por eso que el don de lenguas al demonio le pone muy, muy nervioso. Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya en nosotros y salgan de nosotros esos gemidos inentendibles, inefables, es el Espíritu Santo el que alaba a Dios Padre a través de nosotros. Y el maligno no lo soporta. Es un don del Espíritu Santo y por lo tanto no puede ni debe ser rechazado, no puede ni debe ser extinguido, ni combatido por el simple hecho de que no le guste o no lo vean bien algunos. Hasta incluso dicen que eso es una influencia de los evangélicos. Si decimos que somos la Iglesia Madre y que los evangélicos vinieron después, ¿qué es lo que estuvieron haciendo el día de Pentecostés? ¿Estaban allí los evangélicos entonces? ¿No será que nosotros como Iglesia Católica, a lo largo de la historia de los siglos, nos hemos ido durmiendo un poco y hemos dejado en el camino muchos dones y carismas que el Espíritu Santo suscitó al principio y que se han ido olvidando? San Basilio el Grande, con lágrimas en los ojos, suplicaba que pidiéramos al Espíritu Santo para que derramara los dones en su iglesia. Muchos dicen, me gusta la acción del Espíritu Santo en la iglesia, pero no acepto ese don que llaman el don de lenguas. Para entenderlo mejor debemos precisar algunos conceptos. Debemos aprender algo para poder comprenderlo. Don de lenguas, o también llamado glosolalia. Es una palabra que viene del griego. Glosa, que significa lengua, en su doble sentido anatómico y lingüístico. Es decir, el órgano físico por el cual nos comunicamos. La ley es un verbo griego que significa hablar. Este verbo aparece 229 veces en el Nuevo Testamento. 229 veces. San Pablo tiene otras expresiones y San Pablo lo dice en diferentes escritos,
pero también utiliza diferentes expresiones para referirse a lo mismo. Él dice orar en lenguas. También dice orar con el Espíritu. También dice en otras partes de la Sagrada Escritura, dice, San Pablo escribe, salmodiar con el Espíritu, bendecir con el Espíritu, llenarse del Espíritu. Cada vez que San Pablo dice esas diferentes expresiones, se está refiriendo a lo mismo, al don de lenguas, a la alabanza en lenguas, a la glosolalia. Ya en el Antiguo Testamento hay indicios de este don. Dice San Pablo citando a Isaías, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré, yo a este pueblo. Y ya desde Pentecostés en el Nuevo Testamento se alude a ese carisma y más tarde con ocasión del bautismo de Cornelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículos del 44 al 47, dice, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Palabra del Señor. Pero el testimonio explícito de este carisma lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 6, dice, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando oramos en lenguas, no estamos hablando para los hombres, sino para Dios. Hablar en lenguas establece un vínculo secreto entre el hombre y Dios. Dice en espíritu cosas misteriosas que ni siquiera uno conoce. Habla por su espíritu, no por su mente, y lo que dice no le entienden los hombres. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Este hablar misterioso produce una edificación personal. Así nos lo dice el apóstol en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículos del 2 al 4. Estas tres razones muestran la importancia personal de este don que hace exclamar a Pablo: deseo que hablen todos en lenguas. Pablo distingue dos expresiones distintas de hablar en lenguas. La primera, orar en lenguas, hablar de forma personal con Dios, dejarnos llevar en ese lenguaje entendible. Y la segunda forma, la segunda expresión que distingue el apóstol San Pablo es profetizar en lenguas. Exige el don de la interpretación, pero es para edificación de la asamblea, no para edificación personal. Porque nada edifica una profecía en lenguas si no hay alguien que la interprete. Este don se llama don de interpretar o de interpretación lo que dice la otra persona en lenguas. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Del versículo 6 al 12 de los Corintios, en la primera carta, no deben sacarse de contexto, porque parecería que Pablo le quita importancia al don de lenguas. Y este principio se debe aplicar a la lectura de toda la Sagrada Escritura.
Si sacamos de contexto una frase, aquí, otra allá, le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no quiere decir. Y eso lo utilizan mucho las sectas, sacando su propia conclusión, sacando de contexto lo que Dios quiere decir. Así es como nacen las sectas, que pululan hoy por todas partes y por todos los lugares, y hay que usar el discernimiento. Y sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo, en este tiempo donde la nueva era está haciendo sus estragos dentro de la propia Iglesia. El otro día me venía un anuncio para que pudieses pasar un fin de semana en paz y encontrarte contigo mismo y la naturaleza, haciendo todas esas temas y todo eso que te vende la nueva era, ¿verdad? Un mensaje publicitario engañoso, porque solamente el Espíritu Santo es quien puede fortalecer nuestra vida, y solamente Dios en Jesús es el único camino verdadero. Así nos lo dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta y un discernimiento grande por todas estas sectas que están naciendo en este tiempo. Nos dice el Señor: no vayáis tras ellas. Tened cuidado porque usurparán mi nombre, se apoderarán del nombre de Jesús, pero no vayáis tras ellas. Dice San Pablo: doy gracias a Dios porque oro en lenguas más que todos ustedes. Pablo realmente aprecia este don, pero lo aplica con prudencia y según las circunstancias y el momento. Y así nos dice: si pues se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y entran en ella, no iniciados o infieles, ¿no dirán que están locos? Por el contrario, si todos profetizan y entra un infiel o un no iniciado, será convencido por todos. Por lo tanto, debemos también tener esa prudencia y ese cuidado para que realmente no nos tomen por locos, sino que se unan viviendo la experiencia del Espíritu Santo en nuestra asamblea. También existe lo que se llama cantar en lenguas. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza, instruíos y amonestaos con toda sabiduría. Cantad, agradecidos a Dios, en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Palabra del Señor. Se entiende aquí, sin lugar a dudas, que San Pablo habla de cantar en lenguas. Aquí debemos aclarar que algunos son adictos y otros se oponen al canto en lenguas. Pero como nos enseña el apóstol San Pablo, hay que orar de las dos maneras. Cuando estoy solo, en lo personal, oro con la mente, es meditación, donde a través de la inteligencia por la acción de la gracia, alimento mi fe y crezco en ella. En una asamblea, el canto en lenguas unifica y suma la alabanza comunitaria y nos lleva a esa presencia profunda del Señor. Tanto es así que a veces nos da el sentir que estuviésemos en el cielo alabando con los ángeles. Pero en un contexto ya iniciados, decrecidos en la fe, qué importante es también orar y cantar en lenguas. ¿Cuáles pueden ser los beneficios de orar en lenguas? Tenemos dos beneficios al orar en lenguas: psicológicos y también los santificantes. Los psicológicos, nos dice el padre Benigno Juanes en su libro Orar en lenguas, dice: psicólogos muy destacados afirman que la emisión de sílabas no conceptuales que rompen con la expresión convencional y utilitaria de la lengua propia tiene un valor de liberación psicológica frente a resistencias internas,
bloqueos y alienaciones psicológicas. Por lo tanto, cuando nos dejamos llevar en la oración por el lenguas, rompemos también todos esos bloqueos que llevamos en nuestro interior. Si esto sucede en lo psicológico, cuánto más lo será en lo espiritual. Cuánto más lo será cuando esto se produce en el orar en lenguas, por la acción poderosa del Espíritu Santo, que nos lleva a profundizar nuestra relación con el Padre y a sumergirnos en una comunicación a una profundidad antes quizá desconocida para nosotros. Su acción se extiende a eliminar los obstáculos que por su realidad psicológica obstaculizan de hecho esa relación profunda, íntima, filial con Dios Padre. La acción del Espíritu Santo actúa sobre niveles más profundos de la personalidad, lo que facilita la sanación y la reconciliación interior. Mirad qué importantes son estos dones que a veces los queremos apartar. Interiormente nos reconcilian también con el Señor. También tiene una acción de santificación. San Pablo dice: el que habla en lengua se edifica a sí mismo, es decir, trae beneficios al que lo practica, al que hace esta oración en lenguas. El fundamento de estos beneficios lo tenemos en otro versículo, donde nos dice: si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Es decir, nuestra mente, dirigida por el entendimiento y la voluntad, se acalla, se aquieta y se recoge. Y esto es precisamente la condición fundamental que expresa la teología mística de Santo Tomás para poder entrar en los estados de oración más elevados, es decir, en la contemplación infusa. Es decir, hablamos de un regalo de Dios en este camino del Espíritu. La contemplación, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2715, es mirar de fe fijada en Jesús. Es mirada de fe fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira, como decía también el santo cura de Ars, un campesino que oraba ante el sagrario. No sé si conocéis aquella anécdota. ¿La conocéis, verdad? Y esta atención a él renuncia a sí mismo. Su mirada purifica el corazón. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y más seguirle. ¿Y qué implica esto? Significa dejar de lado la carga de nuestra idea y pensamiento, nuestras necesidades y peticiones, y abandonarnos plenamente y totalmente en manos del Espíritu Santo, haciendo su intención en nosotros. Y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Así nos lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Y la misión del Espíritu Santo no es acapararnos de Él, sino llevarnos más cerca de Jesús. De este modo podemos elevarnos cada vez más a la presencia del Señor y vivir profundamente el gozo y la paz del Señor. Podremos entonces conocer la voluntad de Dios, aquello por lo que el Espíritu Santo intercede en nosotros con gemidos inefables, y libremente hacerla nuestra. Para esto entonces la oración en lenguas es un medio muy importante, una gracia que nos da el Señor. No cerremos nuestro corazón a las bendiciones y regalos que el Señor nos da. Que así sea.
vamos a pedir